Valentín Moras, de 17 años, pregunta: Doctor, ¿cómo ve usted la perspectiva monetaria? ¿Cree usted que Alberto Fernández podrá sacarse de encima la cámpora o esa tarea quedará de cara al pueblo en el 2021? Yo creo que las modificaciones que van a ocurrir en nuestro país van a ocurrir básicamente por la actividad de la sociedad civil. Y yo entiendo bien, la elección del 2021 va a ser fundamental. Ahí hay que revertir esta relación de fuerza que existe en nuestras cámaras y devolverle a las cámaras el rol de contralor, el rol efectivo. Y ahí no solo se va a liberar de la cámpora, se va a liberar de muchas tonterías que hacen, porque va a ser la representación popular, la representación en el Parlamento, la que va a orientar, la que va a generar una nueva mayoría. Y esa es la realidad que vamos a tener de ahí en más. Una nueva mayoría que construya la idea de que se progresa con mérito y esfuerzo, que, que no se gobierna para una fracción, que no se hace del encono y de los privilegios y de los tratamientos excepcionales a los dirigentes acusados de corrupción el estilo de gobierno. En el 2021, es verdad, va a haber un cambio muy grande y es vital ese cambio. Por supuesto va a haber uno más grande en el 23, pero empieza en el 21 y tiene que empezar con una fuerza enorme para que en el 23 se pueda hacer un programa de estabilización, crecimiento y modernización. Y eso también responde a la cuestión monetaria. Argentina va a vivir una crisis. Faltaría la verdad si le dijera que no. Estamos emitiendo de una manera extravagante. Y en esas condiciones es inevitable que nos topemos con una crisis. ¿De qué magnitud? ¿En qué momento? Bueno, eso va a depender mucho de las circunstancias internacionales, de nuestros vecinos, de lo que haga el gobierno, pero a mí me da la sensación que hacia el último trimestre del año, el, el día de la verdad, el día del recuento empieza. Y ahí es donde el dilema monetario lo vamos a enfrentar con toda claridad. La siguiente pregunta es de Gaspar Soto Chávez y dice: Doctor, usted que adhiere a las reglas de juego de la integración internacional, ¿cree realmente beneficioso dicha adhesión basada en prácticas como la División Internacional del Trabajo, en donde la Argentina acepta su rol de exportador de materias primas, como dijo alguna vez Kissinger? Las reglas de competencia son importantes, mucho más importantes cuanto más pequeño uno es. En Argentina es una 200ª parte del tamaño del mundo, o sea, hay que multiplicar por 200 Argentina para llegar al mundo. En esas condiciones, en, a, a todos los que tenemos un tamaño pequeño, nos conviene que haya reglas en vez de discreción, porque discreción es lo que quieren los poderosos y es mejor someterse a las reglas que vivir al arbitrio de los poderosos. Ese había un viejo dictum griego que decía que inclinarse ante la ley para no arrodillarse ante los tiranos. Y yo creo que es lo mismo en materia de regla de juego. Ahora, Gaspar, no hay nada que indica nuestra especialización en materias primas, no veo yo ninguna razón para eso. Algunos de los sectores más destacados de la exportación argentina son las industrias del conocimiento, son la fabricación de caños sin costura, son muchos productos de altísimo grado de elaboración. En general, no le conviene a nadie exportar materias primas, porque el transporte es un costo. Y cuanto menos valor tienen las cosas que usted transporta, más incide el transporte en el precio final. En consecuencia, cuanto más se puede elaborar in situ, es mejor. Y yo diría que el potencial de Argentina depende mucho de su capital humano, de su capital físico, y seguramente los rubros irán variando y han variado mucho. Nadie pensaba que nosotros íbamos a ser tan descollantes en las industrias biológicas, en las industrias
del conocimiento como lo somos. Y si creáramos condiciones favorables, lo seríamos mucho más. Entonces, a mí me parece que reglas en el mundo significa que no nos impongan la discreción. Es someterse a patrones preestablecidos de juego. Básicamente, las reglas se refieren a que compitamos. Y no va a haber ninguna limitación a que nosotros busquemos un patrón de especialización que en general va a tener mucho que ver con nuestra dotación de recursos. Cuanto más capital humano y más capital físico tengamos, obviamente entraremos en segmentos más sofisticados de producción. Nosotros tenemos inmensas reservas minerales que facilitarían una cadena de desarrollo extraordinario. Bueno, pero eso hay que explotarlo. Y simplemente tener que explotar eso desarrollaría una inmensa línea de actividades de servicios industriales complejísimas. En ese camino tenemos que marchar. Yo no veo otro más atractivo que ese. La siguiente pregunta también es de Gaspar Soto Chávez, pero tiene un tinte más personal y le pregunta cómo conviven el pensamiento de Hipólito Yrigoyen y el liberalismo en sus convicciones y respecto de su paso por la Escuela de Chicago, si le generó alguna duda sobre sus convicciones radicales de corte nacionalista. En realidad, mi paso por el radicalismo fue muy extenso y como usted se imaginará, yo me llamo Ricardo por Balbín y Hipólito por Yrigoyen, mi familia era muy radical. En mi paso por el radicalismo, mi adhesión en general fue muy intensa a las ideas de Alem y de Yrigoyen. Y la idea de Alem era muy parecida a la que yo defiendo hoy, muy parecida a la idea de Alberti. Alem era un hombre que se oponía en general digamos, a un Estado muy amplio que fuera capturado por sectores de privilegio, cuanto el que mejor gobierna, el que gobierna menos, decía Alem. Y eso tiene que ver con la idea de que los gobiernos finalmente son capturados por los grupos de interés y cuanto más grandes son, más fácil es la captura. Así que mi alineamiento con estas ideas de la competencia, de un país abierto, de un país con menor incidencia del Estado, vienen de muchos años, antes de mi paso por Chicago, que sin duda me afectó como afectó a todos los que estuvimos expuestos a semejante esfuerzo intelectual, y varios de los que fueron mis profesores después fueron premios Nobel, o sea, es inevitable estar influenciado por semejantes inteligencias. Pero yo diría, antes de mi ida a Chicago, el rol de esa visión de Alem, esa visión, yo diría, que hasta la convención de Avellaneda en el 48 tuvo radicalismo, yo tuve y sigo teniendo una gran identificación con esa visión de Alem. No la tenía con Hipólito Yrigoyen en el sentido de su visión más caudillesca, siempre tuve más identificación con Marcelo Torcuato de Alvear, y por supuesto tuve todavía menos identificación con los programas más estatistas que surgieron de la Convención de Avellaneda, y siempre cuando estuve en el radicalismo conservé esa visión de una sociedad civil muy vigorosa y no un Estado que nos agobia a todos. Y defendí esas posiciones, eran legendarias esos debates que yo sostenía, así que no, me siento cómodo. Ahora, mi padre es verdad, era un hombre formado, educado y construido intelectualmente en la posguerra, y ahí él perteneció a la generación de Balbín, de Larralde, de Levenson, de Frondizi, y estuvo muy influido por esas ideas. Sería verdad eso. Pero eso no quiere decir que las ideas del padre sean lo mismas que las del hijo. El hijo también analizó y vio cosas diferentes y leyó cosas diferentes. Y el mundo de la posguerra es muy diferente del mundo de hoy. El mundo de la posguerra tenía todos los traumas de combinar, si usted quiere, la democracia política, el progreso económico, y yo diría el estado de bienestar,
mi generación vio las consecuencias exacerbadas de los costos de un Estado de altísimos impuestos y muy ineficaz. Posiblemente eso también ha formado parte de mi autocrítica, pero le agradezco las preguntas que sirven para que todos reflexionen sobre ello. La siguiente pregunta es de Silvio Gázquez. ¿Qué opina de lo que dice Javier Milei sobre la banca Simón y el cierre del Banco Central? Yo en general no he sido partidario de esas visiones, digamos, de no tener banco central. Yo en general he estado más orientado a lo que yo diría la corriente principal. Todos los países del mundo tienen banco central. O sea, y países que han, digamos, dejado de lado su moneda, no son muchos, salvo que uno tome en cuenta la experiencia europea, donde van a una moneda común, cosa que obviamente yo estaría muy entusiasmado si la pudiéramos tener en esta parte del mundo. Yo sí admito que después de tantas locuras que se han hecho con el signo monetario y de tantas devaluaciones y de tanta incertidumbre, y lo que me temo que va a ser el episodio esta vez, es posible que una de las soluciones que tengamos que pensar es que la ciudadanía nuestra, un riesgo que corremos, que repudie la moneda nacional y procure tener una moneda extranjera. Sé también que esa transición es extremadamente traumática. Por eso, en general, yo prefiero una solución como la que ha tomado Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, es tener un banco central con autonomía, capaz de asegurar la estabilidad y un fisco ordenado y viable. Eso es lo que yo aspiro a que construyamos en la Argentina. Admito que si las circunstancias de un desborde extremo vuelven a ocurrir, va a ser muy difícil que conservemos una moneda local y es probable que ahí como solución no haya más remedio que aceptar el trauma de una moneda de signo internacional, que fue la razón por la cual Ecuador tuvo que abandonar su moneda, que es en Latinoamérica los que no tienen moneda son El Salvador en Centroamérica, recientemente, desde hace un siglo Panamá y también recientemente Ecuador. El resto sigue teniendo moneda, México, Brasil, Colombia, es decir, la experiencia de abandonar la moneda local es una experiencia muy traumática. Yo sigo creyendo que necesitamos un banco central. Si ustedes quieren, para administrar los pagos internacionales y para hacer la supervisión bancaria. Y eso es inevitable en cualquier caso. Enrique Rodríguez Puig tiene 28 años, nació en Mendoza y vive actualmente en Nueva Zelanda. Le pregunta, doctor, he visto que usted ha sido muy crítico con la reestructuración que lideró Roberto Labaña en el 2005. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a sostener que esta reestructuración se hizo mal? ¿Y cuál hubiera sido la mejor forma de encararla a su juicio? A ver, yo creo que esa reestructuración no alcanzó los niveles que tiene que alcanzar para evitar los juicios que después sufrí. En segundo lugar, ahí se agregó un concepto que nos ha costado mil disgustos, que es el cupón ajustable por PBI, que no solo nos costó muy caro, sino que además nos ha costado muchos juicios. En tercer lugar, el sistema que se adoptó permitía el arbitraje de monedas, y en el arbitraje de monedas muchas personas eligieron la moneda nacional y eso fue lo que después trágicamente se convirtiera en el default dinámico de los Kirchner cuando trampearon con el índice de precios. Es decir, yo creo que hubiera sido preferible mantener a cada uno en su moneda y yo creo que eso fue un error. A mí me parece que planteada en otros términos, esa reestructuración hubiera sido más económica, menos litigiosa, menos propensa a la manipulación, como ocurrió posteriormente, y hubiera permitido una mayor aceptación, en vez del 76% como Uruguay el 93%.
Eh, para eso tuvimos que hacer un segundo canje en el año 2010 y creo que esa demora en resolver el problema facilitó la acción de los holdout y sobre todo la acción de los fondos especializados en litigar. Por eso tuve una actitud crítica, pero si ese tema te interesa, yo he escrito varios trabajos sobre eso. Hay uno que está en Mejores Políticas Públicas 2. Es un libro que escribí con la Fundación Cívico-Republicana y la Fundación Naumann, donde hay un texto que se refiere específicamente a esos problemas, entre otros, no es muy largo explicar ahora, pero los problemas que nos generaba la cláusula Rufo en esas condiciones.